La guerra civil griega transcurrió entre los años 1941 y 1950 y fue el primer caso de un levantamiento comunista tras la Segunda Guerra Mundial, por lo que se puede considerar como un primer conflicto bélico de la Guerra Fría. La victoria anticomunista del gobierno condujo a la entrada a Grecia, a una organización del Tratado Atlántico del Norte, o sea la OTAN, que ayudó a definir el equilibrio estratégico de los Balcanes en la Europa de la posguerra. En esta guerra se enfrentaron una población conservadora capitalista, todo esto fue apoyado por los Estados Unidos y el Reino Unido. Todo esto iba contra los comunistas griegos y antifascistas. Acompáñenme a ver en este video las causas y consecuencias de diferentes perspectivas que dio en esta guerra. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Grecia fue liberada del gobierno nazi. En este momento se produjo un clima político bastante tenso. Esto consistía en el choque de ambos partidos políticos griegos. Grecia, que había quedado en manos de las potencias del eje, y fue aquí donde surge, por necesidad, el ELAS, o Ejército Popular Nacional, quienes tenían como objetivo la resistencia griega contra la ocupación del eje, y defendían al Partido Comunista Griego. Después, el gobierno de la Unidad Nacional, con John Papandreou como primer ministro con una gran influencia de la derecha, causa que este gobierno no fuera tan reconocido por los partisanos comunistas del ELAS. La situación del país era crítica. Los británicos, que habían obtenido el control militar de la zona por los aliados, exigieron la suspensión del ejército guerrillero, el ELAS, y su rendición de sus armas. Después de la retirada alemana, el movimiento de la resistencia griega, controlada por los comunistas, se negó a desarmarse. Fue una manifestación prohibida por las fuerzas de resistencia. En Atenas, en diciembre de 1944, terminó en batallas con el gobierno griego, y las fuerzas británicas empezaron con la primera fase de la guerra civil griega, en donde los comunistas empezaron a tener control del país. Los jefes comunistas del ELAS lograron controlar mayor parte de Grecia en 1944. Aunque no están listos para formar unas nuevas tropas, pudieron resistir a los derechistas y británicos. Finalmente se llegó a un acuerdo llamado el Pacto de Vertiza, formado en febrero de 1945, en el que acordaron tener elecciones sobre la supervisión de los aliados. Las elecciones se dieron el 1 de enero de 1946, y saboteados por el ELAS permitió la formación de un nuevo gobierno de centro de derecho y la restauración de la monarquía. La paz, sin embargo, quedaba aún lejos del amparo de los apoyos de la Unión Soviética y Yugoslavia y otros países que también eran comunistas. Fueron ultimando desde finales de 1945 los preparativos para un levantamiento general. Finalmente tuvo lugar en mayo de 1946 desde las regiones montañosas de Macedonia. La efectividad de esta guerra pusieron en evidencia la fragilidad del ejército real. La nueva perspectiva de la Guerra Fría convirtió en una pieza clave en el equilibrio mediterráneo occidental de los Balcanes. La Gran Bretaña intensificó sus miradas y beneficios a los Estados Unidos, con la esperanza que este país asumiera el relevo de la ayuda británica. En ese entonces, el presidente de los Estados Unidos, el presidente Truman, aplica la doctrina Truman y ayuda a la población capitalista. El ELAS también recibe ayuda de los países como ser de la Unión Soviética y Yugoslavia. Pero en 1949 estas dos naciones se retiran de Grecia. Finalmente, Grecia se decide. Se queda a Estados Unidos, que significaba el fin de la guerra. Para finalizar, esta revuelta civil en Grecia fue importante una vez que la política se asentó. El país pudo desarrollarse en los ámbitos sociales y económicos.
También es importante considerar que esta guerra fue causada por la Guerra Fría, ya que fue un enfrentamiento indirecto entre ambas potencias, que lo utilizaron a Grecia para su conflicto. Finalmente, se puede decir que algunos países tales como Grecia sufrieron un gran impacto luego de la tensión de la Segunda Guerra Mundial.